Sí. lenguaje actual. Sí, sí, lenguaje actual está bien. Mateo Bueno, 25 del 31 al 40, ahí está. bien. El juicio final. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso, rodeado de mis ángeles, y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentará delante de mí, y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha, y a los malos a mi izquierda. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos: mi padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán: Señor, cuando te vimos con hambre y te dimos de comer. No, es pregunta. ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado. Yo, el rey, les diré: lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubiesen hecho para mí. Ahí está. Bueno, esa versión que leíste vos, el lenguaje actual tiene palabras de uso cotidiano para nosotros, mucho más familiar. Sí. Me es raro, como que me trabo un poco. Nosotros estamos Yo más acostumbrados a las ovejas y a los cabritos, ¿viste? Que hace esa diferenciación. la Nina Valera en realidad, claro. Pero Sí. bueno, Es más amistosa la versión más nueva, ¿eh? Así que bueno, yo por ahí sí. tengo una versión que no es Reina Valera, pero esta traducción esta debe ser, no dice acá, pero debe ser la NTV o alguna de esas, ¿no? Entonces vos fijate que acá el Señor está dando lo que se conoce como un sermón escatológico, ¿no es cierto? Donde cuenta qué es lo que Él va a hacer al final de los tiempos, ¿no? Al final de los tiempos estuvo un proceso de un montón de cosas que van a ir ocurriendo. No nos vamos a Sí. centrar en eso porque no es el propósito de esto, sino que es cómo podemos ver este sermón que él da con un tono de evangelismo para poder llevar la palabra, ¿no es cierto? Entonces empieza a contar algunas cosas que él va a hacer, ¿no es cierto? Fíjate que hay dos cosas, ¿eh? Y vos perdoname si yo por ahí me voy al lenguaje más tradicional, ¿eh? Está bien, perfecto. Esto que dice acá dice, el 32, esta versión dice, todas las naciones se reunirán delante de él y separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Acá aparecieron las ovejas y las cabritas que siempre escuchamos. Entonces vos fíjate que acá lo primero que él va a hacer es reunir a las naciones, imagínate, todas las naciones del mundo ahí reunidas, y va a hacer una separación. Va a decir, bueno, para este lado las ovejas, para este lado las cabras, ¿no es cierto? Las cabras, acá dice, bueno, las cabras van para el lado izquierdo, las ovejas van para el lado derecho, ¿no? Entonces, Sí. vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice, ¿no? En lo que se refiere a esto de las ovejas y de las cabras, ¿no es cierto? Esta primer diferenciación que hace de separarlas, ¿no? Y hay muchos versículos, ¿viste? Que hablan de que el Señor va a hacer una separación, el trigo y la cizaña, por Sí. ejemplo, ese es bien conocido, ¿no? Claro. Tarea Sí, que sí. van a hacer los segadores, que son los ángeles, también en lo que va a ser el proceso final de la historia humana. Pero acá vamos a Sí. centrarnos en esto. Fíjate, el 33 dice, pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces, el 34 me voy, entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, vengan, ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Fíjate que acá el Señor ya se está dirigiendo a las ovejas. Hizo la separación y se dirige a las ovejas, las cabras ya
Ya no habla más de las cabras. Las cabras ya tienen otro destino, ya quedan descartadas. El Señor ya se centra en lo suyo, se centra en las ovejas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le dice? Primero la llama, viste que le dice, vengan, como Sí, acérquense, hay un llamado, ¿no? Y después de ese llamado, sí, que le dicen que se acerque a él, hay una calificación de parte del Señor hacia esas ovejas. Hasta ahora son ovejas, pero vos fíjate que le agrega otro adjetivo que la llama benditos de mi Padre. ¿eh? No es una sí. calificación menor, ¿no es cierto? Es una No, bendición, son benditos, y además está declarando una pertenencia, porque ¿de quién son esas ovejas? pero de mi padre. Son del Padre, son las ovejas del Padre. Entonces vos fíjate, ya empieza Habla de a mostrarnos acá que el Señor la llama y que ya le empieza a develar un poco quiénes son estas ovejas, ¿no es cierto? Son benditos y son de mi Padre. Quiere decir que hay pertenencia, ¿no? Ahora, ese llamado que el Señor hace tiene un propósito. Fíjate lo que dice el 34, la parte final. Dice, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. sí, Nos llama a tremendo. heredar. Eso es de gran aliento. Fíjate, nos está llamando directamente a que tomemos posesión de una herencia. Es el momento en el cual nos llama para decir, bueno, ahora hereden, hereden. Ahora, ese reino, fíjate que no es cualquier herencia, estamos hablando de un reino, no es que una casita, ¿viste? Unos lautitos, no, estamos hablando del reino, preparado El reino de los cielos. para ustedes desde antes de la creación del mundo. Ese reino ya está listo, está preparado, ya está, ese reino ya está. ¿Viste cuando vos tenés la Ya certeza de está, que esto va a ser mío? claro. Bueno, el reino va a ser nuestro, porque acá dice que el reino el Señor lo preparó antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Entonces vos fíjate qué palabra de aliento que nos da el Señor a nosotros como ovejas de Cristo, Sí, benditos del Padre, ¿no es cierto? Y bueno, después sí, de esta tremenda noticia que el Señor le da a todas las ovejas, empieza a hablar sí, de una determinada cuestión, son acciones, ¿no es cierto?, que las sí, ovejas hicieron antes de que se produzca este llamamiento, esto de heredar. ¿Qué es lo que hicieron las sí. ovejas? Viste que acá en el 35 y en el 36 hay una serie de acciones Claro. que Dios les Ujú. menciona, son acciones concretas, habla de alimentar, Sí, habla de dar de beber, habla del sí, hospedaje, habla de vestir, habla de cuidar al enfermo, habla de visitar al preso. Un montón de cosas que las... sí, como, sí, disculpa, Sí, como consignas, digo, me suena como consignas, viste que uno dice, ay, yo soy hijo de Dios, bueno, pero ¿cómo tengo que ser bueno? ¿Cómo ser un buen hijo de Dios? Me suena como que acá tenemos como algunas indicaciones que nos guían un poco. exacto, exacto. Fíjate que son cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto?, como hijos de Dios. Y que ahora vamos a ver un poco más de qué es lo que nos lleva a hacer todas estas cosas. Porque vos fíjate que hasta ahora el Señor hace una descripción de cosas que las ovejas, o sea, nosotros, Ujú. estamos haciendo ahora. Mientras esperamos que acontezcan todas las cosas que van a pasar, que ya sabemos, el Señor ya nos contó lo que va a pasar, cómo sigue la historia. Pero en el mientras Sí, tanto, esta expectativa que tenemos de heredar el reino, nos estamos dedicando a hacer este tipo de cosas, ¿no es cierto? Que son cuestiones bien concretas en lo material, porque dar de comer, dar de tomar, hospedar, vestir, cuidar al enfermo, visitar al preso, son todas cuestiones bien de la vida terrenal, ¿no es cierto? Entonces el Señor describe sí, conducta, describe todas estas conductas, y en el 37 pasa algo porque las ovejas como que no terminan de entender, porque fíjate, dice, entonces esos justos responderán, Señor, dice, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, o como extranjero y te mostramos hospitalidad, o desnudo y te dimos ropa? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión? O sea, no entendían.
no No entienden, entendían nada. no entendían las ovejas, no entendían, ¿no? Ahora, vos fíjate, ¿qué es lo que no entendían las ovejas? Las ovejas no estaban reconociendo a favor de quién iban todas estas cosas. Fíjate. Claro, Entonces no terminaban de ver quién estaba ahí, ¿no es cierto? Entonces, sí, el 40, esto las ovejas no entendían en ese momento, pero ahora nosotros a partir de esta lectura ya entendemos, vamos a terminar entendiendo, ¿no? Porque sí, en el 40 el Señor devela el misterio, porque dice, el rey les dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces, claro, tremendo. acá esto es un shock equivalente al decir que somos herederos del reino, ¿no es cierto? Porque estábamos actuando en favor del mismo Jesús. Entonces vos fíjate que en lo material se lo estábamos haciendo a personas de carne y hueso como nosotros, a nuestros pares, en lo material. Le dimos un abrigo a alguien que tenía frío. Ahora, en lo Sí, espiritual, ¿a quién se lo estábamos haciendo? claro, A Jesús. Era Él. Entonces, vos fijate que acá sí, el Señor lo que nos está diciendo, nos está llevando y nos está invitando a que le demos una mirada al lado espiritual de algo que es una acción bien material. exacto. Entonces, esta acción material y concreta tiene un significado y una realidad espiritual muy importante y muy trascendente que van de la mano, ¿no es cierto? Entonces, Sí, se nos corre el velo de esto, de poder entender que en esto de ayudar, vamos a llamar en términos general, es una ayuda de determinado tipo, eh, sí, hay una cuestión espiritual y el beneficiario, nosotros con nuestros ojos carnales vemos a una persona, a un grupo de personas, pero con nuestros ojos espirituales, ahí los tenemos que ver a Jesús porque está Jesús. claro. Entonces esto es tremendo, ¿no es cierto?, para nosotros, ¿no? Yo leo esto y me hace pensar, me hace recordar mucho cuando yo me convertí al Señor, que no fue hace mucho. Nosotros, mi familia, nos convertimos de grandes a Cristo. Y, o sea, siempre fui católica, como toda la sociedad, ¿no? Pero conocer a Jesús lo conocí hace 10 años, no hace tanto. Soy joven, digamos, en Cristo. Y la realidad es que a mí me ayudó, me parece, a ser mejor ser humano, digamos, pensando en esto. O sea, en cada situación que yo fui viviendo, es como que yo lo ponía a Jesús. O sea, si venía una persona, porque muchas veces esto de ayudar es como que dentro de todo es fácil, por así decirlo. O sea, viste, vos empezás a trabajar en una iglesia, por ejemplo, a servir, y dentro de todo es fácil. Yo estuve bastante tiempo trabajando en Javes, o sea, le llevábamos comida a la gente ahí en Rosario, en el centro, ¿viste? Uh-huh. Y como que dentro de todo era fácil esa ayuda. Pero yo sentía que necesitaba, o no sé si necesitaba, pero sí había situaciones de la vida cotidiana que, no sé, por ejemplo, un vecino, para ponerle un nombre, ¿no? Un vecino hacía algunas cosas feas en la cuadra, y yo antes de tener a Jesús me enojaba con el vecino, ¿entendés? Uh-huh. Me enojaba y, bueno, y obviamente que pensaba muy mal del vecino y mis pensamientos eran muy negativos. Pero a partir de tener a Jesús en mi vida, es como que empecé a ver el amor de Cristo, porque yo decía, si Jesús me ama a mí, con todos mis defectos, con todos mis errores, con todas mi montón de veces he tenido mucha ira, mucha violencia, y Jesús me perdonó, y me asistió, y me ayudó, ¿por qué yo que soy un ser humano, no voy a poder ver en ese otro ser humano, mi vecino, ese amor que Cristo vio en mí? Uh-huh. Y eso es como que me ayudó a transformarme, por así decirlo. Me di cuenta que tenía paz, porque antes me enojaba, estaba con ira, porque veía injusticia y decía, no, y quería yo tomar justicia por mano propia, ¿me entendés? ¿Me explico? Y todos mis pensamientos eran negativos y no estaba en paz, vivía mal, vivía enojada. Entonces, desde que empecé a ver a Jesús un poco como dice acá,
esto de empezar a ver, no, pero pará, el que tiene sed no es este ser humano, es Jesús. El que tiene hambre no es este vecino, es Jesús. Pero bueno, en otras acciones, ¿no? No es exactamente ni hambre ni sed. Pero viste que en la vida cotidiana, más que todo cuando recién empezás a caminar el camino de Jesús, es como que te empezás, no sé si será el Espíritu Santo quizás el que te habla y te dice, ojo, porque no es por ahí. Acordate que Jesús dijo que cuando le des agua no le vas a estar dando al vecino, sino que le vas a estar dando agua a él. Entonces como que, viste, te empieza a hacer como ruido interno. Pero bueno, esta palabra me ayudó un montón en ese momento. Claro, o sea, ese cambio que vos experimentaste, que lo experimentamos todos, implica un cambio de actitud referente a los terceros y a cómo miramos las cosas, ¿no es cierto? Ahora, ese cambio justamente, como decía vos antes, no viene de nosotros, sino que viene a partir del momento en el cual uno recibe a Cristo en su vida, el Espíritu Santo empieza a morar dentro nuestro, somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra, y ahí lo que ocurre también, que ahora vamos a hacer una mención también, es que respondemos a una nueva naturaleza. Ya nos da una naturaleza nueva. Entonces, como ya nos cambia la naturaleza, ya no actuamos de la misma manera, porque ya nos puso el ADN de Dios. Entonces ya empezamos a responder a la nueva naturaleza que tenemos. Por eso todos esos cambios en nuestra actitud, es únicamente lo hace Él en nosotros, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, ahora avanzando un poco más, ¿no? Porque hasta ahora, en lo que vemos en este pasaje, vos fíjate que son todas acciones que hacen las ovejas, todo lo que hacemos nosotros, hacemos esto, hacemos aquello, hacemos lo otro. Pero acá también algo que tenemos que tener en cuenta, no solamente para nosotros, sino para cuando le queremos llevar el mensaje de salvación de Cristo a otro. Porque si a lo mejor le leemos esto a alguien que no recibió al Señor, va a decir, entonces tengo que ser buena persona para heredar el reino, ¿no? Y tenemos que ser muy cuidadosos. Uno pasa a ser oveja y hace todas estas cosas por la nueva naturaleza, no para ganarnos absolutamente nada, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que predicar la cruz de Cristo, ¿no? Entonces, uno no es oveja por una conducta, por una obra nuestra. La única obra redentora no es nuestra, sino que es la obra de Cristo en la cruz. Entonces, esa es la obra que a nosotros, una vez que estamos bajo ese nuevo pacto, nos permite actuar de esta manera, de acuerdo a la nueva naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, esto tenemos que tener cuidado de que la gente lo sepa y lo entienda, porque si no pareciera de que voy a ser buenito para ganarme la salvación, para heredar el reino, y no es así. Pero si leemos, si prestamos atención en el texto, la palabra del Señor nos dice primeramente que o sea, nos da todo su promesa, de que tenemos un lugar en el cielo, en el reino de los cielos. Entonces primero nos da la promesa, no nos dice, si ustedes se comportan como ovejas van a tener un lugar, no nos dijo así, como que Él primero nos da su promesa, o como vos dijiste, el ADN, primero nos dice, mirá que tenés un lugar, te está esperando. Después esto es como, bueno, ¿cómo lo vemos? Como porque yo también tengo estas dudas, Fabián, la verdad. Muchas veces digo, ¿qué pasa con esas personas un poco como nosotros, que ahora estamos un poco alejados de la iglesia? Porque como estamos acá en Venado Tuerto, la realidad es que no estamos participando en ninguna congregación, ¿viste? Uh-huh. Entonces yo digo, ¿qué pasa con estas personas como nosotros que nos alejamos un poco? Yo sé, obviamente, que no pierdo la salvación, sé que no es por ganancia, no es por obras, lo sé. Pero muchas veces tengo esa duda, lo he hablado con Peje, con Coco, porque digo que hay días que me siento como mal por no estar sirviendo, por no estar haciendo obras, porque si bien sé que no es por obras, pero por otro lado sé todo esto que estamos estudiando, como el servicio que también estamos estudiando en Proforme, o sea, todo eso que estudiamos, digo, no lo estoy volcando en la sociedad, en esas almas que hoy están quizás en la oscuridad. Entonces digo, ¿qué pasa con esto? Yo sé que Jesús no me va a decir, no, vos perdiste tu lugar en el reino de los cielos, sé que no. Pero ¿qué pasa, no? Que tengo a veces esas dudas. Bueno, pero vos fíjate, esto que leímos ahora
tiene que despejar esas dudas. Porque, Sí, sí. o sea, esto es congregar, ¿no? Dice, cuando dos o más estén reunidos en su nombre, yo estoy en medio de ellos. O sea, ahí está, dos o más. O sea, somos dos, él está en medio nuestro. Entonces, Sí. esto es no, no tenemos micrófono, no tenemos parlante, no hay equipo de música, pero somos iglesia igual. Entonces, Sí, totalmente, sí. tomalo desde ese punto de vista. Y otra, vos fíjate Sí. que en estas acciones que nosotros le acabamos de leer, tenemos posibilidad de servicio y de comportarnos como lo que realmente somos, ovejas, herederos del Sí. reino, y de esta manera también, acordate que estamos viendo el tema de la evangelización, de llevar testimonio de la existencia de Cristo a otras personas. Esas son todas cosas que hace la iglesia, que hace el cuerpo de Cristo. Yo entiendo que vos por ahí extrañás el hecho de juntarse los domingos con más gente, pero Más, un servicio más específico, como te decía antes, lo del Javes, bueno, cosas que se hacen en todas las iglesias, que también la hacen acá en Venado. Pero la etapa en que estoy viviendo en este tiempo, desde que vine a Venado, es más creo yo, como para darme un poco de no sentirme tan mal, es como una evangelización más en el trabajo, en el súper, en la calle, en la escuela, ¿entendés? El estar conversando con una mamá de una escuela y poder con mis palabras, con las cosas que le digo, o viste que hoy, como hablábamos en la célula anterior, hay mucho de esto de la autoayuda, mucho de curas mágicas, y por ahí siento que de alguna manera Jesús me está usando de esa forma. Cuando converso en un grupo de personas que no tienen a Jesús, es una forma también de que lo vean, de llevar un poquito de luz en medio de esa oscuridad. Entonces eso me da un poco de alivio, es una realidad. es que eso es importante también, porque vos pensás que la gente que el Señor te está poniendo delante para que vos le des testimonio de la existencia de Él, es gente que muy probablemente, si vos le invitás a una iglesia, entre comillas, tradicional como la que estamos acostumbrados nosotros, la persona no te va a ir. Sí, puede Entonces, ser. ahí entrás vos, que vos no le decís, che, venite tal día, tal hora, tal lugar, sino que ahí nomás en la fila del supermercado o en la escuela le podés dar testimonio de Cristo. Y ahí Claro. sembrás, ahí algo sembrás. Y después acompañá en oración Oh, para que eso dé fruto. Y otra cosa que podés sí, hacer, que yo te lo agrego, hacerle un seguimiento a la sí, persona, para que a lo mejor uno claro, pueda seguir hablándole del Señor. ¿Eh? claro. Sí, sí, sí. Sí, lo he pensado. De hecho me pasa, porque como por ejemplo en el trabajo las clases que yo doy son de 10 clases, arrancamos, capaz que en la primera clase no digo nada, en la segunda ya podemos hablar, y ya después en la tercera y la cuarta, como tengo 10 momentos que me encuentro, es una forma de tener un seguimiento, ¿viste? Y después, bueno, mucha gente, como hay tantas iglesias acá, ya después dicen que van a buscar de ir, entonces como que bueno, ya ahí los dejo que sea de lo que diga el Señor. Pero sí, sí, es una forma, sí. Claro, y sí. Viste que estamos en un momento también difícil en cuanto a eso, a que la gente como que quiere la cura ya. Entonces, viste, por ahí vos le hablás de Jesús y como que a mí me parece, lo que estoy haciendo en este tiempo es no ir directamente a decir Jesús, porque parecía que vos nombrás a Jesús y viste cómo es, como que los demonios se Mm, desesperan. Entonces, si bien le tienen respeto a Jesús, al mismo tiempo es como que, que vos sos evangélica, ¿viste? mm. Como que te tratan mal, Sí, ¿viste? sí, sí. Entonces, como que tengo que tener toda una estrategia antes de nombrar a Jesús, ¿viste? Y sí. Y bueno, y de esa manera puedo llegar un poco mejor a las personas. Bueno, Pero en un momento, El Señor también te da esa estrategia, ¿viste? Y uno siempre dice que sean las palabras de Él, porque a lo mejor cada persona sí, necesita ser impactada de una manera o de otra, ¿no? Hay que pedirle al Señor claro, que dé sabiduría también para cómo hablarle a cada persona que uno tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no es cierto? tal cual, Pero no, o sí. sea, tomalo como que es un trabajo para el Señor y que es una tarea que el Señor te está poniendo adelante para que vos la hagas. Así que hacelo, dale para adelante. No, no, Sí, sí. no creas que no es valioso o que vos estás alejada o que bla, 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 bla. No es así. Sí, estoy contenta porque cuando lo he conversado también con
con Peje y con Coco, ellos me han acompañado en esto y me han dicho que tengo la libertad si se da, de hacer una especie así de célula o videollamadas y hablar con la gente. También ellos como que me acompañan. Por eso yo quise sumarme a una célula con Cristo Vive, porque no quiero desconectarme del todo, pero como que ellos me dieron el ok de que si quisiera yo armar un grupo de oración acá en Venado, lo puedo hacer también. Pero bueno, pasa esto que te digo, es como que la gente va hasta ahí. Y después, bueno, es un proceso, porque tampoco es que... Yo siento como que reciben la semilla, pero bueno, ahora hay que esperar. No es como que están llamándome y queriendo juntar. O sea, yo les dejo la puerta abierta para un tiempo de oración, pero no hay una respuesta, ¿viste? Claro. Entonces como que bueno, por lo menos estoy tranquila que la semilla está. Exacto. Después el Señor verá. Bueno. Y dejó la posibilidad de que me llamen, doy mi teléfono, todo, ¿viste? Claro. Pero bueno. Y orá en el sentido de que la semilla dé frutos. Y orá para que vos también puedas disfrutar de ver ese fruto. Claro. Pero bueno, claro. a lo mejor es Sí. otro el que junta el fruto. No sabemos. Sí. Lo importante es que No lleguen sabemos. al reino. Eso es lo que Sí. cuenta. Así que Totalmente. bueno. Igual, si querés invitar a alguien acá a la célula virtual esta, también contá con eso. También. Lo Sí, sumamos. sí. Bueno. Está bueno, sí. Bueno, entonces vemos lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no es cierto? Y ahora tenemos que tenerlo bien en claro de que en lo que se refiere a la salvación no hay nada, ¿no?, que nosotros podamos hacer en lo que se refiere a nuestra salvación, a nuestra redención, porque con lo que Él hizo en la cruz es vasto y suficiente, no hay nada que añadirle a eso. Nosotros lo único que hacemos es estar bajo ese nuevo pacto, ¿no es cierto? Pero todo lo hizo el Señor en la cruz, ¿no es cierto? Pero Sí. lo que hablamos antes, que a partir de eso, a partir de ese acto de redención y de eso de creer en Jesús y recibir a Jesús en nuestra vida, lo que mencionamos antes es que tenemos una nueva naturaleza, ¿no? Y es la nueva naturaleza la que nos lleva a actuar de esta manera, ¿no? Y fíjate lo que dice Colosenses 3.10. No sé, ¿querés buscarlo o querés que lo busque yo? Colosenses 3.10. Fíjate. Sí. Acá lo tengo. Dale. Colosenses 3:10. Y ahora viven de manera diferente en esta versión. Sí. ¿Querés leerlo? Claro, porque viene diciendo, ni se mienten unas a otras, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. ¿Colosenses tenés? Sí, Colosenses 3. 10. Claro, viste que esta versión es rara. El versículo Pero 10. bueno, viene hablando de una vida de pecado, Sí. Y de cómo tenemos que vivir ahora. O sea que el 3.10 dice nada más que eso. Sí. Dice, arranca por ejemplo, la 9 dice, 3:9 dice, ni se mientan unos a otros porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. Y sigue, Sí. perdón, El 10. en realidad ustedes son personas nuevas. Ahí está. Que cada vez conocen más a Dios, su creador, y cada vez lo conocen mejor. Ahí Tenía está. marcado y no veía que seguía. Claro, sí, seguía. Digo, no podía ser tan corto la versión esa. La verdad que lo marqué y no se veía. Ahí está acá bien. Fíjate que acá, este versículo lo conoce mejor. Este versículo nos habla justamente de esto de que mencionábamos de la nueva naturaleza. Dice, esta versión dice, vístanse con la nueva naturaleza. Acá habla bien específicamente, nueva naturaleza. Y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador. Fíjate que esto es algo que va ocurriendo permanentemente. Es todo el tiempo va pasando, ¿no? Entonces, habla de un nuevo hombre, una nueva naturaleza que se va renovando, es un proceso continuo, fíjate cómo usa el verbo. Habla del conocimiento que nosotros tenemos de Dios, de ir conociéndolo más a través de su palabra, a través de la comunión con el Espíritu Santo, que la comunión es eso, ¿no es cierto? La comunión no es algo que se toma, no puede tomar la comunión es algo que se vive todo el tiempo, ¿no es cierto?
Comunión es unión Sí, común, sí, ¿no es sí. cierto? Y hasta llegar a la imagen del Creador, terminamos actuando más de la manera en la que actúa Cristo que en la manera en la que actúa la gente natural, como dice la palabra, la gente que no sabe quién es Dios, ¿no es cierto? Entonces, este Colosenses Claro. 3:10 nos explica un poco el por qué como ovejas actuamos de esta manera que actuamos, que ya ni nos conocemos nosotros mismos, porque viste que la oveja dice, pero ¿cuándo? ¿Pero cómo? Si yo no, ¿pero cómo? Y ahí el Señor le dice, no, miren. ¿eh? Entonces, acá nos Sí, muestra esto de la nueva naturaleza, ¿no es cierto? sí. Entonces, la nueva Hermoso. naturaleza nos lleva a actuar de esta manera, ¿no? De una manera totalmente diferente y nos lleva Diferente. a que pongamos nuestra mirada en los demás, en que miremos a los demás, que miremos al Claro. prójimo y además de mirarlos, de prestar atención a ellos, de actuar en favor de ellos, en cuestiones muy prácticas en lo material, pero en lo espiritual ya sabemos a quién. Estamos actuando Claro. a favor del Señor Jesús. Se lo estamos haciendo al Señor Jesús, ¿no es cierto? Entonces ya vos fíjate, el 40, ya como para ir terminando esta parte, dice, el rey les dirá, les digo la verdad, cuando ustedes hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Vos fíjate que habla de los destinatarios acá. ¿Quiénes son los que están siendo favorecidos, Claro. ¿no? Por estas acciones que nosotros hacemos como ovejas. Habla de los más insignificantes. Los que viste que por lo general la sociedad lo desprecia, lo deja de lado. Bueno, a favor de Sí. ellos es que nosotros estamos haciendo esto en lo material, ¿no es cierto? A los más insignificantes y el Señor Claro. los trata de mis hermanos. Entonces vos fíjate que qué importante, Sí, ¿no es es cierto? fuerte. Es fuerte. Es muy, muy, muy fuerte esto de verlo en lo material y verlo en lo espiritual, ¿no? Y ver cómo en el mundo natural desprecia a estas personas, pero en el mundo espiritual, cuando uno Sí. está en Cristo, le da valor, porque el Señor Claro, qué interesante. Esto es hermoso también para esas mismas personas, porque como te decía al principio, es como que le da una nueva identidad a esta gente, a los más insignificantes, porque justamente se sienten despreciados, se sienten menos, no queridos, rechazados, y sin embargo, si entienden quiénes somos, de que estamos en Cristo, es hermoso, porque les cambia totalmente la mirada, la vida. Exacto, exacto. Entonces vos fíjate, vamos paso por paso. Vimos a las personas, ¿no es cierto? Sí, Nosotros tenemos que verlos, ¿no es cierto? Y tenemos que animarnos a actuar de acuerdo a nuestra propia naturaleza. No querer reprimir esa nueva naturaleza que tenemos, sino que dejar que aflore. Actuar como nosotros sí, somos ahora por lo que hizo el Señor, ¿no es cierto? Y pensar también de que hay necesidades que no solamente son materiales, sino que hay personas que necesitan otro tipo, ¿no es cierto?, de atención. No lo tomemos como una lista taxativa, ¿no es cierto? Porque hay personas que necesitan compañía, que se les preste atención, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que a lo mejor si vos le das un vaso de agua, esa persona no lo necesita porque agua tiene en la casa. Pero sí necesita a lo mejor que lo escuches, que te preocupes, o que le des claro. consejos. Bueno, la próxima lección justamente habla de los consejos, ¿no? Y vamos a estar viendo un poco lo que es el libro de Proverbios, Salomón, que está lleno de consejos, ¿no es cierto? Hay gente que tiene necesidad de eso también, no es una cuestión únicamente material, ¿no es cierto? Ahora, y ahí sí, ya entrando en la parte final para que podamos ver esto de la importancia del evangelismo en esto, ¿no? Porque el Señor nos abre las puertas de los cielos, nos da una nueva naturaleza y Él está esperando que nosotros actuemos conforme a esta nueva naturaleza, ¿no es cierto? Ahora, Sí, cada servicio que nosotros hacemos en lo material, a la persona que se lo estamos haciendo, esa persona también se le abre una puerta en lo espiritual y puede tener una mirada espiritual a partir de un favor que recibe en lo material, ¿no es cierto? Porque la persona, vos suponés una persona que, vamos hace unos meses atrás que hacía frío, y vos a esa persona le podés dar un abrigo que vos tenías ahí en tu casa. Esa persona se va a preguntar, pero ¿por qué me ayuda?
Claro, ¿Y por qué se interesa en mí? ¿Por qué, no? Y ahí claro, tenemos la oportunidad, ¿no es cierto?, de que claro, ellos vean a Jesús en nosotros, que no nos vean a nosotros, claro, que lo vean al Señor Jesús en nosotros, así como nosotros ahora, después de haber leído esto, en ellos lo podemos ver a Jesús. claro, Entonces, tal cual, esa es la conclusión del día de hoy, ¿eh? Que nosotros claro, ver en ellos al Señor Jesús, pero que ellos en nosotros también lo vean. claro, claro, Lo vean al Señor sí, Jesús. total, ¿Sí? Así que, bueno, sí, cada vez que hagamos algo o actuemos en este sentido, en lo material lo tenemos más claro, pero ahora es bueno que lo tengamos también bien en claro en lo espiritual. Y todo lo que pasa en el mundo espiritual, cuando hacemos estas cosas que en primera instancia en el plano material es bien sencillo, ¿viste? Son cositas simples y sencillas. Y en el plano espiritual es la posibilidad de que la persona conozca a Cristo y tenga vida eterna, así como tenemos nosotros ahora. ¿Mm? hermoso, ¿Eh? sí, Bueno, ahí bien. terminamos, Laura. Eh, Bueno, buenísimo. eh, Hermoso, hermosa lección de hoy. bueno, sí, aprendimos mucho con esto. Yo por lo menos aprendo un montón, volviendo a ver estos versículos de otra manera. Claro. ¿Mm? Es como refrescar todo el tiempo, ¿Mm? porque seguramente lo habrás leído, y yo lo he leído también un montón a Mateo, pero el refrescarlo siempre está buenísimo. Ujú. Sí, así es. Bueno, ¿querés cerrar con una oración, Laura? ¿Eh? Bueno, Padre querido, Padre amado, nuevamente te damos gracias por este tiempo, por esta palabra que hoy estuvimos leyendo, estudiando, tratando de que se nos grabe en el corazón. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque en este libro hermoso nos dejas todas las indicaciones y también el consuelo, la esperanza, la paz. Nos dejaste todo, Señor. Te damos gracias por este hermoso libro y te damos gracias por las promesas hermosas que nos dejaste también escrito ahí. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque cada día nos sentimos más cerca tuyo, porque entendemos que es un proceso, pero de tu mano, Señor, cada día estamos más cerquita de vos. Así que te damos gracias por eso y tenemos paciencia, porque a veces somos como niños y se nos dificulta, pero sabemos que tu amor es tan inmenso que nos ayuda y nos acompaña a salir adelante y seguir en este mundo, en este paso por este mundo que vos nos pusiste. Gracias, Señor, por la vida de Fabián, de su familia, Señor. Nos bendecimos en tu nombre, Jesús, y queremos más de vos, queremos más, Señor. Así que acá estamos para escucharte, para conocerte, para pasar más tiempo con vos. Te adoramos, te bendecimos y en esta tarde te oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere. Estamos viendo. Si Dios quiere, ¿seguimos con los lunes o vos nos vas a ir Yo calculo preguntando? que sigamos con los lunes a ver qué pasa. Si por ahí hay algún inconveniente, vemos de hacerlo los miércoles, pero en principio vamos a quedar para el lunes a las 5. Vamos a ir viendo cómo nos manejamos. Perfecto. Bueno, Laura. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Chau, 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 chau. chau.